Bueno, y en esta parte de Despierta con CDN tenemos el gusto de presentar al ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, que está con nosotros. Ministro, buenos días, muchísimas gracias por estar en Despierta con CDN. Muy buenos días, un gran placer poder estar con ustedes. Arranco con la primera pregunta, ministro. Ha pasado balance de estos primeros 6 meses de gestión el presidente de la República, Abinader, planteando retos, también diciendo que se han encontrado con dificultades. Por supuesto, eso también lo había dicho en ocasiones anteriores. Pero ha sorprendido la decisión del primer mandatario de anunciar que en el segundo semestre de este año van a iniciar la construcción de una verja perimetral en la frontera. La pregunta para ustedes, si ya ustedes tienen un estudio al respecto, ¿cuánto le costaría al país tal obra? Porque dice que son medios físicos, verja doble para tramos conflictivos y verja simple para lo siguiente. ¿Y cuál va a ser el proceso en todo caso para iniciar? Mira, este es un tema que le corresponde básicamente al Ministerio de Defensa. Yeah. Y en ese aspecto, inclusive en un pasado reciente, ha habido algunos puntos de la frontera que se ha levantado algún tipo de barrera física. En el momento en que el Ministerio de Defensa entienda que nosotros debamos coordinar con ellos y sostener algún tipo de acción conjunta, con muchísimo gusto estaremos a la disposición, y sobre todo porque sabemos lo vulnerable, las vulnerabilidades que hay en nuestra frontera. En días pasados, hace unas 4 o 5 semanas, nosotros estuvimos recorriendo la parte norte de la frontera dominico-haitiana, y la verdad es que se requiere el que haya, para poder tener el control que se necesita de la frontera y evitar el trasiego que allí se da, no solamente de personas, sino de mercancías, de drogas, de armas. Se necesitan no solamente medios físicos, sino también medios electrónicos que hoy la tecnología pone al alcance de los países para poder tener este tipo de control. Delegde, a Obras Públicas han caído casi todas las obras que ejecutaba la OISOE. Se ha convertido en un mega ministerio. Incluso en la locución del sábado, el presidente anunció más de 100 obras viales, incluso con inversiones monumentales. ¿Entiendes? Te pregunto, ¿cuáles de estas obras son con recursos propios, si están identificados? ¿Cuáles son en alianza con el sector privado? Yo sé que la autopista del Ámbar es público-privado, pero me llama mucho la atención. Y si tú quieres, comencemos por esa avenida Luperón-Punta Cana, Punta Cana, porque tú dices que Las Américas sería una vía marginal. Yo cogí miedo. No, me permito aclarar. Hubo una titulación quizá que confundió. Nosotros estamos construyendo el elevado de Andrés de Boca Chica. El elevado de Andrés Boca Chica, que es a quien se le hará, en el área que haremos una marginal para el tráfico local. Primero, es un punto de grande ocurrencia de accidentes de tránsito por el hecho de quedar esta ciudad o este poblado dividido en 2 partes por la avenida de las Américas. Al construir ese elevado desde la Luperón con 27 de febrero hasta llegar a Punta Cana, se convierte en una vía expresa. No es que haremos una vía expresa, sino que se convierte por la cantidad de elevados y de pasos a desnivel que tiene la 27 de febrero, y luego Las Américas con ya 2 elevados, que inclusive se hizo en la administración anterior, que es el del aeropuerto de Las Américas, y el de Boca Chica, porque en Boca Chica hay uno que faltaba por concluir, el de Andrés, y nosotros estamos en proceso de construcción. Luego es la autovía del Este, y tú sabes que ya a partir de ahí se bordea la circunvalación de la Romana hasta llegar a Punta Cana. A eso era que me refería. No es que se va a construir una vía expresa desde aquí hasta allá. Bueno, que es pertinente la aclaración. Sí, claro, si no la titulación confunde. Entonces vamos a ver ese reguero de obras que tú tienes a tu cargo. Mira, primero, todas las obras de las cuales hemos hablado están consignadas en el presupuesto. Estas obras forman parte de la visión que se tiene de resolver situaciones de infraestructura, tomando como centro el ser humano, porque la visión que se tiene desde el gobierno del Ministerio
de obras públicas no es simplemente la construcción de obras, sino que las obras puedan beneficiar de modo directo al ser humano en su ente colectivo. Y ahora, a raíz de la pandemia, las obras públicas se convierten en un elemento fundamental para la reactivación de la economía. Tienen un doble propósito, no simplemente el de resolver aspectos de infraestructura, sino el de poder servir de dínamo para la economía. Entonces, todas estas obras que anunció el presidente y otra cantidad que bastante grande, mucho más amplias que las que él señaló, están consignadas en el presupuesto. Unas, la gran mayoría, con recursos del presupuesto nacional, las hay que con financiamiento y cooperación de organismos internacionales, y otras, en menor cuantía, las que se harán a través de alianzas público-privadas. Ingeniero, estuve verificando el presupuesto de obras públicas para el año 2021 en el fin de semana y no encontré la mayoría de las obras que anunció el presidente en el discurso de rendición de cuentas de este pasado sábado. Más del 90% de esas obras aparentemente recaen sobre la responsabilidad de obras públicas, porque en su mayoría son infraestructura y obras de carretera. ¿De dónde van a salir los recursos para más de 100 obras que anunció el presidente? No, es correcto lo que usted dice por la siguiente razón. El presupuesto que se sometió, por una razón primero de tiempo y segundo por el hecho de que se tomó la misma cantidad del año 2019, se trabajó con unas obras que hoy hemos estado reestructurando en los montos y en las cantidades, en algunos lugares, en algunas ocasiones, para bajar estos montos. Había allí obras, y te puedo mencionar, hay un lugar que es un distrito industrial que se llama El Disto, que tenía 600 millones de pesos solamente en una verja perimetral de unos 5 kilómetros. Entonces, esto no es una necesidad. Lo que teníamos en primera instancia era que conservar el dinero. Entonces, ahora hemos estado haciendo una redistribución y estamos en coordinación con la Dirección de Presupuesto precisamente para ya dejar salvada esos ajustes que estamos haciendo. Pero el dinero está. Sí, el presupuesto... ¿O no está y se hará con complementario? No está. El presupuesto de obras públicas rondará los 23.000 millones de pesos. ¿Y dónde está en este momento ese dinero, ministro? Bueno, usted sabe que el presupuesto se van colocando partidas de modo trimestral en las medidas tiene que ver mucho con las recaudaciones, con la programación que se haga. No es que están los 23.000 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria, sino es un presupuesto que en las medidas de la ejecución presupuestaria o de los ingresos del país se van consignando recursos. Hay una parte también de esto que se hace con recursos propios a través del fideicomiso RD Vial. RD Vial, que es el que tiene la administración de los peajes, tiene la posibilidad de hacer estructuraciones financieras para poder financiar obras siempre y cuando éstas tengan el uso de peaje. Pero lo que pasa es, ministro, es simplemente una curiosidad, que utilizar recursos que no estén plasmados en la ley de presupuestos sería una violación a la ley de presupuestos. Y si se anunciaron obras que no están presupuestadas en ninguna de las instituciones, mucho menos en la de obras públicas, ¿de dónde se podría transferir dinero a obras públicas para un capítulo que no está presupuestado y no se sometió? Te explico. Nosotros tenemos un monto fijo que anda en unos 20.000 millones de pesos. Se llega a 23.000 con recursos del BID y podríamos llegar a 25.000 con la estipulación de buscar 2.500 millones de pesos a través de RD Vial. Por eso hablo de 25.000. Dentro de los 20.000, que es la cantidad que está consignada en el presupuesto, nosotros dentro de esa cantidad de dinero podemos hacer una reprogramación de obras. Digamos, una obra que tenemos consignado gastar 1.000 millones de pesos, pero que podemos reestructurar, en vez de gastar los 1.000, gastar 700 y usar 300 de
de esos 1.000 para incluir otra obra. Esto siempre en coordinación con presupuesto, tiene que ser con una anticipación. Lo que no podemos es pasarnos del monto que tenemos estipulado, pero dentro de los capítulos, que es la estructuración del presupuesto, se pueden hacer cambios y se pueden hacer ajustes, y esto es perfectamente legal. Ministro, quiero preguntarle, usted ha hablado de los peajes, ha llamado particularmente la atención el anuncio del presidente de que están hasta ahora estudiando las vías legales para modificar la relación que se tiene con la empresa que mantiene el peaje, el llamado peaje sombra, que eso ha sido por supuesto un escándalo en la República Dominicana. Dice el presidente que eso ya se ha pagado 2 veces y que están buscando la manera de quitarlo. ¿Cuál es la manera que están buscando? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Primero, mira, el Estado Dominicano consigna, en los últimos 3 o 4 años, está consignando más de 80 millones de dólares para cubrir la falta de lo que se llama el ingreso mínimo garantizado. Esta concesión se hizo sobre unas proyecciones de tráfico, para que se tenga una idea. La proyección que había para esta fecha era que iba a haber una circulación de aproximadamente unos 14.000 vehículos, y apenas se llega a 4.000 y a veces en los puntos pico a 5.000 vehículos, lo que está muy por debajo de el estimado y la estructuración financiera que se hizo con relación al tráfico de vehículos. Entonces, esa diferencia la cubre el Estado Dominicano. El peaje recauda anualmente unos 16 millones de dólares. Es más o menos la recaudación, y se completa con 88 que se pone el Estado. Es lo que se llama el denominado peaje sombra. Entonces, esto realmente es algo insostenible para las finanzas nacionales, y más en un momento como este, y es por esta razón que hemos tenido con ellos conversaciones a los fines de poder transparentizar esta relación contractual que hay entre... En esa conversación, ¿cuál es la posición de la empresa concesionaria? Mira, estamos en un proceso de conversación. Hicieron en principio una propuesta que se está ponderando, pero hay la firmeza y la voluntad, así como lo expresó el señor presidente, de llegar a una salida o a, digamos, hacer un tipo de acción que revierta esta situación tan onerosa para el Estado Dominicano. ¿Y cuál fue esa propuesta? Una propuesta de reducción, pero la hemos considerado que no es tan significativa, y por eso queremos agotar, llegar a la fase de ver si hay algún tipo de salida negociada, pero hay la determinación del gobierno dominicano, de siempre amparado en los mecanismos legales, de tener una salida que sea, digamos, que se defienda el interés nacional. Me gustó esa parte, amparado en los mecanismos legales, porque esos contratos son una trampa. Cuando viene a ver, el Estado sale perdiendo 2 veces más, pero ni modo. Deligne, yo creo que habrá que establecer algún tipo de prioridad. Cuando pienso en obras públicas, además de las obras de OISOE que te llegaron, es una cantidad inmensa de obras que están a cargo de obras públicas y su presupuesto de 23 mil millones, que es casi la mitad del total que está consignado para obras de inversión. A propósito, dice Guillermo Carán en un artículo hoy, que en enero-febrero solamente se utilizaron en obras, se invirtieron en obras 607 millones del total de 47.195 que están proyectadas para el año. Dice que al final se va a ejecutar un 15% de esas obras. Cierro el paréntesis. Vamos a establecer alguna prioridad entre las obras a cargo de obras públicas. A ver cuál de estas tú podías entregar este año. Por ejemplo, el teleférico de Los Alcarrizos. Eso va este año, porque hay obras, por ejemplo, la circunvalación de Los Alcarrizos. Yo no sé por qué ustedes se metieron en eso. La gente de Los Alcarrizos me va a coger odio, pero yo digo que esa comunidad tiene más de 200 años de fundada, y ustedes le marcharon en los primeros días de este gobierno, cuando van a tener 4 años.
Dime una obra que ustedes van a entregar este año completa. Y te menciono el teleférico de los Alcarrizos porque es medible. Mira, el teleférico, te aclaro, lo hará la OPRED, que es la oficina, no, perdón, no, la OPRED no, el URBE, que es lo que manejan, no va a ser obra pública. Sí, mira, sí, la del Domingo Sabio, esas cosas, sí. Mira, este año nosotros tenemos estipulada la conclusión de obras importantes. Por ejemplo, Para entregarla este año, Delín. No, yo te voy a hablar de entregarla en 2 meses. Vamos. Nosotros estamos terminando la carretera turística, que es la que une Santiago con Puerto Plata, cruzando la cordillera septentrional. Esta es una obra importante, es una obra de un impacto significativo y que tenía muchos años en construcción y que estaba detenida. Este año nosotros vamos a terminar otra obra que también tenía mucho tiempo detenida, que es la construcción de la carretera Sabana de la Mar o Atomayor Sabana de la Mar, que es una obra también de bastante significación. Concluiremos este año también la comunicación de norte-sur a través de la carretera que une Piedra Blanca con San José de Ocoa. A esta carretera le faltan unos 10 kilómetros que habían sido detenidos, básicamente en el tramo Rancho Arriba, Sabana Larga. Esto será de mucho impacto, ustedes saben la significación agropecuaria, sobre todo en materia de invernadero que tiene Rancho Arriba, y con esto se facilitará el acceso y conjuntamente con ella, con una importante cantidad de caminos vecinales y de obras de menor inversión, pero de mucha significación a las comunidades que se vienen desarrollando. Lo de la autopista Duarte, eso se está trabajando por tramos, se está trabajando. Sí, de manera bien profusa. Eso podía dividirse en tramos y hoy ustedes entregarían La Vega. Mira, nosotros tenemos ya La Vega Santiago. ¿Se está construyendo un carril? No, se está haciendo lo siguiente, se está repavimentando. Se están cerrando los cierres ilegales. Debo de decirles que del 9 a Santiago hay 166 cruces ilegales en un trayecto de menos de 165 kilómetros, donde hay en algunos puntos que la distancia entre una abertura y otra es de 50 o de 100 metros. Esta es una de las principales causas de accidentes. Entonces, vamos a cerrar la mayoría de estas aberturas, vamos a construir retornos seguros, vamos a iluminar algunos puntos de la vía, a señalizarla, una señalización muy adecuada, tanto de prevención como de información, igual que las señales horizontales o marcas sobre el pavimento, para conferirle a esta vía el rango que debe de tener y a desagravalizarla en una buena medida, porque pese a que es la principal vía de comunicación del país, tiene unos niveles de agravalización penosos. Una cosa, una televidente pregunta, el famoso elevado de la Isabel Aguiar con 27, ¿hay un problema de Odebrecht? Ese pandemonium. No, estamos trabajando con ese. Incluso el trébol. No, la rotonda de la Luperón. Isabel Aguiar con 27. Sí, pero para solucionar Isabel Aguiar con 27 hay que solucionar también lo de la rotonda. Sí. ¿Van a hacer un soterrado ahí? Había una propuesta que había estado manejando Odebrecht de hacer un túnel. Sí. Hoy estamos el túnel era en la 27 con Luperón. Sí, por debajo de la Plaza de la Bandera. Esa parte la estamos ponderando. Ahora sí, en el lugar que dice la amiga televidente, que es 27 de febrero con Isabel Aguiar, ahí vamos a hacer un paso a desnivel. Ahí hay unas características que dificulta un túnel en ese punto. Y es el hecho que vienen 2 líneas de un gran diámetro del acueducto de Valdesia que cruzan por ahí, y es peligroso hacer cualquier tipo de obra socavada por cualquier eventualidad que pueda haber, y nos hemos ido por un elevado en lo que se denomina en ingeniería de tierra armada. Para este año.
Esperamos empezarlo este año. Hay una situación con Odebrecht, Sí. que es una situación quien tenía estos contratos, pero esperamos el poder llegar a algún tipo de salida que permita intervenir lo que es probablemente el punto más conflictivo del Gran Santo Domingo, porque afecta también toda la región sur. Mira, nosotros estamos haciendo la avenida de circunvalaciones de Asua y de Baní, que va a acercar al sur lejano en unos 40 minutos con Santo Domingo. Sin embargo, si no resolvemos ese punto, ese nudo que se da ahí, lo que tú ganas allá, entonces lo vas a perder ahí en 27 con Isabel Aguilar. Ministro, hoy justamente usted ha venido a una entrevista donde estamos haciéndole un análisis, un balance al primer año del COVID-19, 1 de marzo. El COVID-19 nos encontró en una situación precaria con el tema de los hospitales. Se rompieron 55 hospitales al mismo tiempo en este país, en algo que no ha tenido nunca una explicación. Esos hospitales pasaron de la UISOE, que era la que los estaba construyendo o rehabilitando, al Ministerio de Obras Públicas. A propósito de conmemorarse un año ya de trabajar con la pandemia y de tener bajo estrés el sistema hospitalario, ¿qué hay listo de todos esos hospitales que pasaron? Te hago una pequeña observación, Yulisa. Esos hospitales, quien los está trabajando es el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, que está la obra de OISOE. En proceso, no, la parte de edificaciones, porque, y me permito informarles, lo que es la OISOE, las obras se han dividido en dos ramos. Las de edificaciones se van para el INVI, que está en proceso de convertirse en el Ministerio de la Vivienda y de Edificaciones. Y las viales son las que se han ido para obras públicas. En el caso de los hospitales es la OISOE, pero sí puedo decirte, porque somos parte del gabinete de la construcción, donde todo el sector de construcción se maneja de modo articulado, que es una de las medidas de manera gerencial importante que ha hecho el gobierno, que es manejar las áreas por sector para uno estar involucrado y tener una coordinación. Se está trabajando en la conclusión de esos hospitales. Por ejemplo, ya el Calventi de los Alcarrizos se concluyó. Hay módulos del Cabral Ibáez que también se han concluido. En el caso también del MUSA de San Pedro de Macorís se está concluyendo, y en la ciudad de la salud, que es el llamado antiguo Morgan, Eduardo Aybar, Luis Eduardo Aybar, el director del INVI, le he escuchado en las reuniones decir que para mediados de años ya se estaría concluido. Lo que ha habido una programación, inclusive en el caso nuestro, que teníamos hospitales pequeños, como es el de la Terrena de Samaná, de la provincia de Samaná, estamos ya prácticamente en este de marzo, lo concluimos. Ha sido una de las tareas esenciales que el presidente se ha enfocado en la conclusión de esos hospitales. Algunos no se han hecho. Ustedes escucharon hablar al presidente del llamado nudo legal. Sí. Hay obras de estas que hemos encontrado en una muy buena cantidad, sobre todo obras hospitalarias y de educación, que están afectadas por el hecho de que se sobrepasaron del 25% en las adendas que consigna la ley. Entonces se está mirando a ver qué salida desde el punto de vista jurídico se le va a buscar a estas obras. Esa era precisamente mi pregunta, ministro. Acá estuvo el ex presidente del CODIA reclamando que hay una explicación, dice él, para que se haya presentado ese incremento de más de 25%. Y él insistía, y en eso yo quiero redireccionar mi pregunta, porque usted lo ha respondido ya previamente, sobre el rol que tiene compras y contrataciones en este momento para la administración general del presidente Abinader. Incluso hay quienes señalan que la función activa de compras y contrataciones en este momento está siendo una suerte de traba para la ejecución de los recursos gubernamentales, y que por eso es que no hay un gasto efectivo. Mira, yo diría que no. Compra y contrataciones juega su papel, y a nosotros es que nos corresponde tener con ellos una programación. Pero quiero referirme a lo que usted hacía referencia del presidente. Él es presidente del CODIA, Teodoro. Sí. Mira, él tiene razón en parte. Hay obras que el desfase pudo haber sido por
las alzas en los productos, en los insumos de construcción. Y en esto la ley contempla que cuando se hace un equilibrio económico, no importa que se pase del 25%, porque son razones que se pueden dar. Pero la gran mayoría de obras no ha sido por temas económicos, sino simplemente, en el caso te puedo hablar de escuelas. En este momento hay cerca de 400 escuelas detenidas por el tema del 25%. ¿Por qué? Porque se trabajaron con diseños tipos. Un diseño que se colocaba en cualquier lugar o solar. Entonces, cuando se iba a hacer ahí, muchas veces el presupuesto se consumía en una verja y en movimiento de tierra. Entonces, esto no es un tema de equilibrio económico, sino que hubo partidas que no estaban consignadas en volúmenes o simplemente que muchas veces se iban agregando por un tema de imprevisión o digamos de mal manejo gerencial, se iban agregando órdenes al contratista y se consumía el dinero en parte de la obra que no estaban consignadas en el presupuesto. Deligne, muchas gracias, terminamos. Creo que fue en un artículo que yo escribí que te cuidara mucho, que te asesorara bien, que pusiera gente de confianza al lado, porque son tantas las obras millonarias que han caído en tus manos, las propias de obras públicas y por obra y gracia de las que cayeron de USOE, que yo dije, me tomé la confianza por la vieja amistad, que tú eres carne de presidio, porque se manejan demasiados recursos. Entonces, mi consejo público es eso, tú te asesoras bien, yo sé que tú vas a salir bien librado para felicidad de lo que te queremos y te apreciamos de long time. Tu consejo es bien ponderado y es como tú dices. Bueno, hay gracias. que tener mucho cuidado. Gracias a Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, por estar con nosotros en esta mañana.